Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien, ya que en este video vengo a hablarte de una webcam de alta gama. Llevo un tiempo usando esta cámara web y quiero compartir contigo mi experiencia y decirte si vale la pena y decirte si tiene algún punto negativo. Así que ponte cómodo y vamos con el video. De una vez, déjame hablarte de que me gustan algunas prestaciones que tiene. Por ejemplo, esta webcam viene con HDR y el HDR tú lo puedes activar, desactivar y él automáticamente va a ampliar esta tecnología cuando lo necesite, que más adelante voy a presentarte una prueba de imagen para que ustedes vean de que estamos hablando de una cámara que viene con buenas prestaciones. Graba en resolución de Full HD a 60 fotogramas por segundo. A mí me hubiese gustado de que grabase por lo menos en 2K, pero yo creo de que no se puede pedir demasiado. Con estas prestaciones y este gran precio es un producto que a mí me encanta. Viene con HDR, graba en resolución de Full HD, tú tienes la opción de activar y desactivar el HDR, pero también tiene algunos puntos importantes, como es una cámara completamente plug and play. ¿Qué significa esto? Que tú puedes desarmarla completamente, empezando por la tapa frontal. Viene con una tapa de seguridad que a la hora de tú estar usándola, por ejemplo, si tú terminas de usar la webcam, pues simplemente viene y colocas la tapa de seguridad, y lo más interesante es que viene incluida en la compra. No necesitas tener que comprar una tapa de seguridad adicional como pasa con otras marcas, que tú compras la webcam y al final tienes que comprar una tapa de seguridad. También me gusta que, mira, es súper fácil de poner, súper fácil de quitar. También viene con esta base. Esta base tú la puedes poner en un escritorio de esta manera, ¿no? También la puedes poner en tu monitor, detrás de tu monitor te da la opción de tú colocarla como a ti te dé la gana. También, como dije hace un rato, plug and play. Fíjate aquí donde está el cable de datos. Es un cable que viene con USB tipo C, así que en caso de que este cable se te pierda o tú quieras un cable más largo, pues no te vas a complicar la vida, porque ellos pensaron en eso y colocaron un cable USB tipo C. Lo pones en la parte de atrás y esto lo llevas a tu PC. Aparte de que el cable es plug and play, también la base de abajo, fíjate, puedes retirar esta base, puedes colocar un trípode aquí abajo, fíjate, trae la rosca por si tú quieres montarla en un trípode, pues puedes hacerlo con la base. Si no, retiras la base, la retiras y pondrías la cámara directamente ya en un trípode. Esto a mí, como creador de contenido, esto es algo súper importante para mí, porque esto me da flexibilidad de yo poder colocar esta cámara en la parte que yo quiera. Pero vamos a la parte importante. Déjame montarla, sacar un par de imágenes para que ustedes vean la calidad de esta cámara web. Así que vamos allá. Aquí tengo mi laptop donde vengo a mostrarte cómo estaría la imagen. Es súper importante que ustedes vean. No sé, no me veo bien ahí en la cámara, pero ahora voy a pasar aquí a mostrarte un par de pruebas y así tú vas a tener una idea de la gran potencia que tiene esta webcam. Por ejemplo, mira el autoenfoque. Si le pongo la mano, mira lo rápido que ella hace el autoenfoque, y esto para un creador de contenido es súper importante, porque a la hora de que la cámara se desenfoque es súper importante que ella agarre el autoenfoque de una vez. Fíjate, si le pongo un objeto, mira cómo hace, y de una vez hace el ajuste y el HDR se ve muy bien. La configuración que tiene es la configuración estándar. Yo simplemente descargué la aplicación. No le hice nada, porque recuerda que a través de la aplicación tú puedes ajustar los parámetros, puedes activar, desactivar el HDR, pero yo no quiero que este video se haga muy largo. Lo que hice fue que
sí bajé el programa, bajé los drivers para que tenga un buen funcionamiento y decidí de una vez mostrarle esta prueba de video para que ustedes vean más o menos cómo se ve y cómo trabaja a través de OBS Streamlabs, que es la herramienta que la mayoría de creadores usamos a la hora de nosotros compartir, por ejemplo, tus partidas de juego. Pues tú usas esta aplicación, o la mayoría de usuarios usan esta aplicación. Así que me encanta, fíjate los detalles en la calidad de imagen. Ahí está completamente estándar y estoy grabando a través de OBS para que ustedes vean. Miren, también ese es el audio de la cámara. Así más o menos se escucha. En esta habitación yo tengo muchísimo ruido porque hace mucho calor y tengo unos ventiladores encendidos. Quizá ustedes van a escuchar un pequeño ruido, pero así se escucha el audio de la cámara. Y este es el audio de mi cámara regular, un micrófono profesional, para que ustedes tengan una idea entre la diferencia del audio de la cámara versus el audio de un micrófono profesional que yo uso para grabar mis videos. Así que quiero que me dejes aquí en la caja de comentarios, ¿te comprarías tú una cámara web como esta? A mí en lo personal me gusta, la recomiendo, una webcam de alta gama. No hay una ahora mismo en el mercado que la supere, y eso que yo he tenido la oportunidad de probar muchísimas cámaras web, y esta ha sido la que ha llenado todas mis expectativas. Voy a dejarte más información en la descripción de este video. Si eres nuevo, no olvides suscribirte y te veo en la próxima entrega.